Imagina que tienes 6 años y vives en una casa enorme en Nueva York, con jardín, con criados, con un padre que ya es millonario y que todo el mundo respeta. Imagina que desde pequeño no tienes que preocuparte por el dinero, pero aún así creces con una obsesión constante, demostrar que eres más grande que tu propio apellido, demostrar que no solo heredaste riqueza, sino que la multiplicaste. Esa es la historia de Donald Trump. Pero la pregunta es incómoda, directa y rompe el mito que millones creen conocer. ¿Donald Trump fue siempre rico, o solo nació con ventaja y el resto fue una construcción cuidadosamente diseñada para parecer invencible? Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, en una familia que no era pobre, ni de clase media, era una familia rica. Su padre, Fred Trump, ya era un promotor inmobiliario extremadamente exitoso, no era un multimillonario famoso, no salía en televisión, no era una celebridad, pero tenía algo más importante: control, propiedades, flujo de dinero y una reputación sólida en el negocio inmobiliario de Nueva York. Fred Trump construía viviendas, cientos, miles de viviendas, especialmente para la clase media, bloques enteros, barrios enteros. Su negocio era estable, predecible y rentable, no era glamour, era poder silencioso. Donald creció viendo eso todos los días, no creció viendo escasez, creció viendo expansión. Su casa no era una mansión como las que él tendría después, pero era grande, segura y cómoda, no había incertidumbre financiera, había estructura, había disciplina, y sobre todo había un padre que creía en una sola cosa: ganar. Fred Trump no creía en la debilidad, no creía en la mediocridad, creía que el mundo se dividía en dos tipos de personas, ganadores y perdedores, y desde muy pequeño, Donald absorbió esa idea como una ley natural. Pero hay algo que mucha gente no sabe: Donald Trump no fue un niño tranquilo, no fue un niño dócil, fue un niño agresivo, dominante, problemático. Su padre empezó a notar algo peligroso. Donald no solo tenía energía, tenía ira, tenía necesidad de control, tenía necesidad de imponerse, peleaba, desafiaba, empujaba los límites constantemente, y su padre tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. A los 13 años, lo envió a una academia militar, no por honor, no por tradición, sino para disciplinarlo, para romper su rebeldía, para moldearlo. La Academia Militar de Nueva York no era un colegio normal, era un entorno duro, jerárquico, frío. Allí no importaba quién era tu padre, importaba si podías soportar la presión, si podías dominar a otros o ser dominado. Y Donald no eligió ser dominado, eligió ascender, eligió convertirse en líder, eligió convertirse en alguien que mandaba, y ese fue el primer patrón claro de su vida. No le bastaba con participar, necesitaba ganar, necesitaba ser el primero, necesitaba ser visto. Pero aquí viene el primer momento clave que rompe el mito. Donald Trump no construyó su primer negocio desde cero, su padre ya tenía un imperio inmobiliario, y cuando Donald terminó sus estudios, no entró al mundo como un desconocido, entró con acceso, entró con contactos, entró con dinero, entró con algo que el 99% de las personas nunca tendrá: una plataforma. Fred Trump le dio su primera oportunidad, le permitió trabajar en la empresa familiar, aprender el negocio, entender cómo funcionaba el dinero, cómo se negociaba, cómo se construía, cómo se ganaba. Pero Donald no quería quedarse en la sombra de su padre, no quería construir viviendas para la clase media en Brooklyn o Queens, eso no era suficiente para él quería algo más grande, quería Manhattan. Manhattan no era solo un lugar, era el centro del poder, el símbolo del éxito, el lugar donde nacían las leyendas financieras, y Donald estaba decidido a entrar. Pero aquí está la verdad que pocos mencionan: Donald no entró sin dinero, su padre lo apoyó financieramente, le prestó millones, no miles, millones, y esto es importante entenderlo, porque cambia completamente la narrativa. Donald Trump no fue un emprendedor sin recursos, fue un emprendedor con una red de seguridad extremadamente poderosa. Pero tener dinero no garantiza el éxito, y eso es lo que hace su historia interesante. Donald tomó riesgos enormes, riesgos que podrían haberlo destruido. Compró propiedades deterioradas, propiedades que nadie quería, propiedades que parecían errores, pero él veía algo que otros no veían: potencial, oportunidad, visibilidad, y utilizó una herramienta que cambiaría todo: la marca Trump. Donald no solo vendía edificios, vendía una imagen, vendía lujo, vendía poder, vendía éxito. El nombre Trump empezó a aparecer en fachadas, en hoteles, en rascacielos, en lugares visibles, en lugares simbólicos, y eso creó una ilusión poderosa: la ilusión de que Donald Trump no solo era rico, era imparable. Pero la realidad es más compleja, porque también hubo momentos en los que estuvo cerca de perderlo todo. En los años 90, Donald Trump acumuló deudas enormes, miles de millones en deudas, sus casinos fallaban, sus inversiones colapsaban, los bancos dudaban de él, la narrativa del éxito perfecto se rompía, y aquí es donde muchos pensaron que había terminado, que era el fin de Donald Trump. Pero no lo fue, porque Donald entendía algo fundamental: el poder de la percepción. Negoció, reestructuró, sobrevivió, mantuvo su nombre visible, mantuvo la ilusión de poder, y poco a poco construyó su imperio, no solo con edificios, sino con algo más moderno: atención, televisión, fama, influencia.
Su aparición en el programa de Apprentice lo transformó completamente, ya no era solo un empresario, era una figura pública, un símbolo, millones de personas lo veían como el ejemplo máximo del éxito financiero, el hombre que despedía con una frase, el hombre que parecía tener control absoluto, y eso creó una nueva forma de riqueza, la riqueza basada en la marca personal. Entonces volvemos a la pregunta inicial, ¿Donald Trump fue siempre rico? La respuesta real es esta: nació con riqueza, nació con ventaja, nació con acceso, pero también convirtió esa ventaja en algo mucho más grande, utilizó el dinero inicial como combustible, no como destino final, utilizó la percepción como arma, utilizó la visibilidad como multiplicador. Donald Trump no nació pobre, pero tampoco nació siendo el Donald Trump que el mundo conoce hoy. Ese personaje fue construido, decisión tras decisión, riesgo tras riesgo, negociación tras negociación, caída tras caída, porque el verdadero secreto no fue solo el dinero que heredó, fue la obsesión constante por convertirse en algo más grande que el dinero mismo. Y aquí está el punto final que cambia toda la perspectiva: el dinero puede abrir la puerta, pero no puede obligar al mundo a mirarte, eso lo construyes tú, y Donald Trump pasó toda su vida construyendo una imagen que el mundo no pudo ignorar, una imagen que muchos admiran, otros critican, pero nadie puede negar, porque más allá del dinero, Donald Trump entendió algo que define el poder real: no se trata solo de ser rico, se trata de que el mundo crea que lo eres. Si te interesan estas historias, sigue nuestro canal para estar informado.